Pero muy buen mediodía para vos y para toda la audiencia de Somos Noticias. Un nuevo encuentro para hablar lo que sucede tranquera dentro, tranquera afuera en nuestro campo argentino. Hoy quiero contarte los números que se proyectan de siembra para la campaña 24-25 en lo que refiere a cultivos de fina, trigo y cebada. Precisamente la pasada semana estuvimos, y como habíamos anticipado, en el 20º Congreso a Todo Trigo que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata. Allí el foco puesto en este clásico del campo argentino como es A Todo Trigo, lo que se esperaba conocer, cuál es la proyección que desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires iba a anunciarte. Claro, por cierto, también el foco estuvo cuál era el mensaje político del gobierno a través de el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, y el secretario de Planeamiento del Ministerio de Economía, Juan Paso. Básicamente, en este sentido, ambos funcionarios no conformaron mucho con lo que allí dejaron, más allá de resaltar los logros alcanzados por el gobierno de Javier Milei para con el campo. Lo que más esperaban las 2.000 personas allí en A Todo Trigo era, la quita de retenciones, cosa que de eso nada se habló. Palabra de Ramiro Costas, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fue el encargado en el Congreso A Todo Trigo, de informar cuánto se prevé sembrar y cosechar tanto en trigo y cebada en la República Argentina, y dialogó con Somos Agro para Somos Noticias, y esta es su palabra. Sí, la Bolsa de Cereales presentó sus cifras de siembra y proyecciones de producción, exportaciones, impacto económico de los cultivos de invierno de este año. En un escenario más optimista que el que teníamos hace tan solo un mes, debido a algunos cambios que han pasado tanto a nivel de precios como a nivel de costos, que han mejorado la intención de siembra. Hoy en día estamos proyectando un área incrementada de trigo de 5%, para así poder alcanzar los 6,2 millones de hectáreas. Recordemos que el año pasado se habían sembrado 5,9 millones de hectáreas. Y eso permitiría que clima mediante, y siendo que la siembra se estaría desarrollando con una buena cantidad de agua en el perfil de los suelos, de algo así como 18 millones de toneladas, dado 18,1 millones de toneladas, dado los paquetes tecnológicos que estamos calculando se emplearían en función de las relaciones de insumo-producto y de los márgenes proyectados en cada una de las regiones. Y en ese sentido, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿qué información hay para brindar a productores en cuanto a la situación hídrica, no? El oeste de la provincia, el oeste de la región agrícola, incluso un poquito más amplio, es bien interesante lo que ha pasado en esta región, porque era, hasta te diría que el 10-17 de abril, para hacer una proyección histórica de cómo vienen estas estimaciones, era una región que mostraba una reducción del área sembrada de trigo o un mantenimiento, pero el mantenimiento era la mejor opción que estábamos encontrando. Los márgenes brutos eran fuertemente negativos y las cosas no estaban cerrando como para hacer una buena campaña de fina. No obstante, con la suba de precios y la baja de costos, es la región que más incrementó, más cambió esa tendencia a un esquema favorable. De hecho, hoy el aumento del área es bastante marcado, estamos estimando un 18% de incremento del área en esta región. Y es un área que todavía tiene mucho para crecer, toda vez que 4, 5, 6 años atrás sembraba mucho más fina, mucho más trigo que lo que estamos viendo aún hoy a pesar de este incremento. Con lo cual, una buena noticia y un saber que hay un potencial para seguir incrementando el área triguera en el oeste. En números, tanto trigo como cebada, ¿cuánto se estima sembrar y la proyección de producción, no? Estamos hablando de 6,2 millones de hectáreas de trigo, 18,1 millones de toneladas de producción. Estamos hablando de 5,1 millones de toneladas para la producción de cebada. Todo esto arroja valores incrementales respecto al año anterior, que es un promedio del 20% de nivel de producción, que va a tener su correlato en niveles de facturación de todas las empresas que aportan insumos o que aportan servicios a la cadena, en niveles de exportación, un incremento también del 20% de las exportaciones totales. Estamos proyectando 3.800 millones de dólares adicionales de exportación, siendo que el trigo aporta dólares, aporta divisas a nuestra economía, en un periodo en el cual se necesitan, que es diciembre, enero, febrero, porque no están los dólares de la cosecha gruesa en ese momento en el año. También proyectamos incrementos en términos de pago de impuestos, una cadena que crece, que se desarrolla, que tiene mayor área sembrada, naturalmente va a pagar más impuestos, no solo por el hecho de exportación, sino por todos los impuestos que se paga habitualmente en cualquier actividad económica. Es decir, un año donde, si se da las proyecciones que estamos presentando hoy, va a ser un buen año no solamente para el sector privado y para los distintos eslabones de la cadena del trigo, sino también un buen año para el país en su conjunto. Hablabas algunos números que le aporta el trigo y la cebada a la economía.
algunos otros aspectos más que le aporta a la economía el cultivo de fina. Bueno, la facturación total va a ser cerca de 5.600 millones de dólares. Es un número nuevamente muy relevante para la economía, sobre todo por el momento del año en el cual se produce. Y lo que es interesante ver en este tipo de análisis es qué pasaría si las políticas fueran un poco menos distorsivas respecto de lo que son hoy en día, ¿no? Es decir, qué pasaría si no tuviéramos derecho de exportación, si no tuviéramos las retenciones, si no se pagara el impuesto país para la importación de algunos insumos muy importantes como los fertilizantes. Y en ese caso estamos viendo que el agro el trigo particularmente, podría crecer de manera notable, quizás en hasta 800.000 hectáreas más respecto de lo que tenemos hoy. Recordemos que esta suba que tenemos, y estamos hablando aquí en A Todo Trigo, son de 300.000. Y esta medida de eliminar retenciones y eliminar impuestos de país podrían incrementarlo en 800.000. Eso repercutiría en algo así como 2,4, 2,5 millones de toneladas adicionales, que son 600 millones de dólares de exportación más. Es decir, todavía es una cadena que viene creciendo, pero que proyecta un potencial todavía más importante si las políticas públicas acompañaran un poco más este proceso. Recientemente ha habido cambios positivos, se han eliminado muchas restricciones cuantitativas, muchos registros innecesarios, se han reducido algunos impuestos a la importación y eso ha sido favorable para la relación insumo-producto. Pero sobre eso, si le agregamos la eliminación de estas otras distorsiones que todavía existen, bueno, tenemos un potencial por delante. Bien, allí entonces los conceptos de Costa desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en cuanto a lo que se proyecta sembrar en hectáreas y cosechar aproximadamente 23 millones de toneladas de grano de trigo y cebada. Juan y audiencia, estuvimos también en Todo Láctea en San Francisco, Córdoba, algo compartimos la pasada semana. En nuestros próximos encuentros vamos a hablar un poquito sobre lo que fue nuestro paso allí en San Francisco, en la sociedad rural de esa ciudad cordobesa, sobre lo que fue esta meca de la lechería sudamericana en esa ciudad cordobesa. Chao, gracias.